Dios permite que hayan cosas en nuestra vida para que se quiebre el frasco. Si Dios no permite problemas y circunstancias en nuestra vida, el frasco no se rompe, el frasco está entero. Y si el frasco no se rompe, el perfume no se derrama y no se extiende, no se ve la gloria de Dios. O sea que, hermanos, no te preocupes, porque lo que está haciendo el Señor es quebrantar nuestras vasijas de una forma o de otra. El mundo no puede entender. Estos son los planes de Dios y el mundo no entiende, porque el mundo siempre busca su bienestar, su comodidad. El mundo busca su prosperidad, el estar, que todo sea cuadriculado, todo metódico, pero Dios nos rompe siempre los esquemas. Dios es un Dios que rompe esquemas. Él no se mueve siempre de la misma manera y Él tiene que romper muchas cosas en nuestra vida porque nos hemos acostumbrado. Normalmente siempre cogemos el mismo camino porque es el camino que conocemos, para no perdernos. Pero Dios permite muchas veces que te pierdas para conocer caminos nuevos. Y tú te quedas ahí como diciendo, ¿y ahora qué pasa? Pues ahora tienes que confiar en el Señor. Porque si todo está siempre bien, tú no vas a confiar en el Señor. Tú confías en el Señor cuando hay problemas. Tú confías en el Señor cuando hay algo que se sale de tu rumbo, se sale de tu normalidad. Cuando algo se sale de tu normalidad, tú entonces buscas al Señor, preguntas al Señor, entonces tú te haces 1000 preguntas, el por qué ocurre, el por qué pasa eso. Entonces lo vemos en Jesús, que Él nunca hacía las cosas igual. Incluso a la hora de sanar, Él nunca hacía las cosas igual. A uno le ponía saliva en la lengua, a otro le ponía barro en el ojo, a otro le ponía las manos, a otro simplemente por la palabra. Tenía 1000 formas el Señor de hacer las cosas. Nosotros somos metódicos y cuando nos rompen un poquito nuestros esquemas parece que ya todo se derrumba y todo se acaba. No, tenemos que aprender a escuchar al Señor. Tenemos que aprender a escuchar al Señor, a decir, yo estoy contigo. A pesar de todas las circunstancias, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, pero ¿cuántas veces tendrá que repetirlo el Señor hasta que nosotros podamos escuchar realmente la voz de Dios? Sin esfuerzo no pasa nada. Sin esfuerzo nada pasa. Sin esfuerzo nada ocurre. Sin provocar a Dios, como estábamos diciendo, no ocurre nunca nada. Estamos acostumbrados a esa comodidad y a veces hasta nos da vergüenza hacer según qué cosa. A veces nos da vergüenza levantar nuestra voz. A veces nos da vergüenza, decir un gloria a Dios, un aleluya. A veces nos da vergüenza levantar nuestras manos, romper los esquemas. Y cuando alguien rompe los esquemas, lo miramos así como diciendo, qué raro. No es raro. Cuando alguien está bailando, está danzando, está haciendo algo que tú no lo entiendes, está rompiendo esquemas, porque el Espíritu Santo rompe nuestros esquemas, nuestras maneras. No lo entendemos, que Él no se mueve como tú y yo nos movemos. Él es Dios. El Señor hacía cosas que tú puedes creer, pero eso es muy raro. Claro que era raro darle 7 vueltas a Jericó y que las murallas se iban a caer. Era rarísimo eso, era muy raro. Pero es que Dios se mueve en nuestra obediencia. Dios se mueve cuando nosotros somos capaces de hacer las cosas como Él las dice. Y cuando nosotros somos capaces de hacer las cosas a su manera, es cuando las cosas funcionan. Pero muchas veces nosotros no, somos bíblicos, somos bibliones. Y pensamos que Dios se mueve conforme dice la Escritura. No, Dios se sale de la Escritura muchas veces. Dios se sale de la Escritura. No es que sea diferente a lo que dice su palabra, sino que se sale de nuestra mentalidad escritural. Quiero que lo entendamos. Hay una mentalidad escritural en nosotros. Una mentalidad que si nosotros pensamos que tiene que ser así, y Dios dice que no es así,
que no es así. En el día de Pentecostés el Señor trajo un estruendo, hubo lenguas de fuego, empezaron a hablar lenguas desconocidas. La gente que estaba alrededor pensaban que estaban borrachos, que estaban locos, y tuvieron que decir: no, no es costumbre en Israel a las 8 o las 9 de la mañana emborracharse. Esto es lo que dicen las Escrituras, que vendría el Espíritu Santo, que habría un derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, Dios no se mueve como nosotros. Pablo y Silas en la cárcel ahí a medianoche, en vez de estar quejosos, porque era para quejarse, porque estaban con sus espaldas bien heridas, lo habían dado de latigazos por echar fuera un demonio de una divina. Y como perdió sus ganancias, el amo los acusó y los echó a la cárcel. Pero ellos, en vez de estar quejosos, estaban cantando himnos, estaban levantando acciones de gracias al Señor. Dice que en medio de esa acción de gracia, dice que hay un terremoto, las columnas se empiezan a mover, las puertas de las cárceles se abren, los presos estaban oyendo. El carcelero se piensa que habían huido los presos, se quería suicidar. Y Pablo le dice: no, tranquilo, estamos todos aquí, no te mates. Y entonces el otro se pone de rodillas allí y le dice: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque lo que estaba ocurriendo era sobrenatural. Nosotros buscamos las cosas naturales siempre y creemos que Dios se mueve en lo natural. Dios no se puede mover en lo natural. Dios no se puede mover en lo natural. Hay que provocar a Dios. Si tú no vas, si tú no le hablas al perdido, hermano, el perdido no va a conocer nunca, porque tú eres la voz de Dios para el perdido. Si tú no vas y haces algo para llamar la atención, de una forma o de otra, tú tienes que llamar la atención al Señor. Tú tienes que llamar la atención: Señor, estoy aquí, quiero que me uses, quiero que me bendigas, quiero que me llenes, quiero que hagas algo con mi vida. Señor, aquí estoy, te necesito. Pero somos tan metódicos en nuestra forma incluso de orar. Nos hemos hecho incluso hasta especialistas a la hora de orar. Padre del cielo, te doy la gloria y te bendigo, Señor, porque tú eres grande y poderoso y para siempre es tu misericordia. Y qué bien oramos, pero eso no llega a ningún sitio. Hermano, orar, lo que vimos ayer noche sí que se montó aquí la gorda orando, porque el Espíritu Santo nos cogió y ahí había una lucha espiritual, un clamor, algo que tú dices: si viene alguien de fuera o entra un católico o un bautista o cualquiera que entra aquí, se dice: esto es una locura, esto es una locura. Pero es que Dios ama las locuras, Dios ama las locuras. Y a veces somos demasiado cuerdos para Dios, porque lo que para nosotros es cordura, lo que para nosotros es locura, para Dios es algo normal. No era una locura llevar a su propio hijo a la cruz del Calvario. No era una locura de que su hijo lo estaban despellejando y el padre se quedó quieto. El padre se queda quieto. Viendo a su hijo se queda quieto. ¿Qué padre es el que se queda quieto? Viendo cómo están ensangrentando a su hijo, lo están matando. ¿Qué padre se queda quieto? Sin embargo, había un plan y había que cumplirlo. Fíjate, y tú dices: ¿qué me está ocurriendo? Y muchas veces el padre se queda quieto porque sabe que hay un plan. Detrás de todo eso hay un plan para tu vida. Lo estás pasando mal, quizás estás pasando por circunstancias difíciles, por problemas difíciles, que estás pasando por circunstancias que ni lo entiendes. Y tú dices: Señor, ¿qué pasa? Estás quieto. ¿Por qué estás quieto? Está quieto porque hay un plan, como había un plan con su hijo, como había un plan con Daniel, como había un plan con Josué, como había un plan con Gedeón, como había un plan con David, como había un plan contigo, hay otro plan. Y tú no conoces ese plan, tú conoces lo que tu mente te razona, pero la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Tienes que entender con el Espíritu las cosas de Dios.
Dios no es carne para que tú puedas entenderlo con tu mente finita. Dios es espíritu y tienes que entenderlo por el espíritu. Y si el Espíritu Santo no te guía, tú no puedes entender a Dios. Nunca podrás entender a Dios con tu mente natural. La mente natural niega a Dios. La mente natural es incrédula. La mente natural no puede, se confunde continuamente. Tú tienes que entender a Dios por el Espíritu. Y si el Espíritu Santo no te da revelación y no te guía, tú vas a pensar que algo está mal. Y realmente no está mal. Hay cosas que no están mal. Entiende que Dios está haciendo un plan con cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo no te vas a mover? ¿Hasta cuándo no vas a empezar a obrar para el Señor? ¿Hasta cuándo no te vas a empezar a hacer las cosas como Él quiere que las haga? Tienes que moverte en Dios. Moverse en Dios es complicado. Moverse en Dios es difícil. Pero Dios siempre escoge a personas que están haciendo algo. Dios no escoge a la gente. Muchas veces esperamos a tener todo, el A, el B, el C, el D, el F y el G, a tenerlo todo completo para empezar a movernos. Y Dios dice, no, quiero que te muevas ya. Señor, pero si es que no quiero que te muevas ya. Muévete, porque en el momento que tú te muevas, yo voy detrás tuyo. Hay gente que está esperando a tener todo cuadradito, para que nunca te va a estar todo cuadradito. Nunca. Tienes que empezar a oír a Dios. Cuando los sacerdotes pusieron el pie en el río Jordán, llevando el arca, el río se abrió y pudieron pasar en seco. Pero ellos tuvieron que dar el primer paso, tuvieron que creer de que Dios iba a acompañarles en lo que estaban haciendo. Eso es la fe, nos movemos por fe. El justo por la fe vivirá. No andamos por vista, andamos por fe. Y la iglesia de hoy anda natural. La iglesia de hoy anda con un razonamiento natural. La iglesia de hoy dice que 2 y 2 son 4. Y Dios dice que 2 y 2 no son 4, que 2 y 2 son 18. Y tú dices, no, Señor, si 2 y 2 son 4 porque lo dice la Escritura. Y a veces Dios se salta renglones de la Escritura porque tú y yo no tenemos toda la revelación. La revelación la tiene Dios a través de su Santo Espíritu. Quiero que lo entendamos. Él no se salta la Escritura, pero sí que hay una revelación en la Escritura que nos enseña cómo Dios se mueve y cómo Dios anda. Dice que estas cosas Dios se las ha enseñado a los niños y se las ha escondido a los sabios y a los entendidos. ¿Sabe quién se les revela estas cosas? A los niños, a los que se creen las cosas de Dios como niños. Gedeón le dice al ángel, le dice al Señor, Señor, si yo no soy nada, Pero él estaba viendo la fe que tenía Gedeón. Estaba haciendo algo. Los demás estaban escondidos, pero él estaba haciendo algo. Él estaba escondiendo el trigo, escondiendo ahí, porque venían los medianitas y lo quemaban todo y lo dejaban en pobreza a todo el pueblo de Israel. Pero él no se conformó, como tú no tienes que conformarte. Y entonces llega el Señor y lo coge, lo escoge. ¿Por qué lo escogió? Porque estaba haciendo algo, Tienes que hacer algo para el Señor. Pero él no se conformó. Gloria al Señor, ¿lo estás entendiendo? Si tú no te mueves, Dios no se mueve. Si tú no te mueves, Dios no se mueve. Dios se mueve cuando tú te mueves. Dios se mueve cuando tú te mueves. Dios se mueve cuando tú te mueves. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de ti. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo no está flotando en el aire, no. Él vive en hombres y mujeres. Y se mueve y habla, y por eso dice, no os preocupéis cuando seáis llevados delante de reyes, porque no seréis vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu Santo. Él mismo dará palabras en ese momento para poder hablar, para poder hacer lo que tengáis que hacer. Por eso no tengáis miedo. Muchas veces escuchamos y nos dice el Señor, ve y habla a aquella persona, y tú te haces el longuis. ¿Cuántas veces hacemos el longuis? ¿Verdad? Vamos en el autobús y quizá el Señor nos habla y dile algo a aquella persona, háblale de mí a aquella persona. Ay, Señor, no la conozco, pero yo sí la conozco, dice el Señor.
y yo te envío. Pero claro, muchas veces no somos obedientes al Señor. ¿Y sabes lo que ocurre cuando no somos obedientes al Señor? Que Dios deja de hablarnos y se busca a otro. Dios se busca a otros que son más obedientes, a otros locos, porque Dios siempre se busca a los locos. A los locos que se meten quizá en el autobús y se ponen allí a predicar en medio del autobús. A los locos que se meten en los trenes y empiezan a repartir tratados y a hablar. A los locos que se ponen a tocar la guitarra allí en medio de los trenes y empiezan a cantar y alabanzas al Señor. Que empiezan a hacer cosas que dice, es que si nos metemos aquí va a venir la policía y pues que venga la policía. Pero muchas veces pensamos, tenemos que buscar... si buscamos las ordenanzas humanas, muchas veces nos vamos a darnos cuenta de que en aquella época ellos decían, mirad vosotros mismos si es más importante obedecer a Dios que obedeceros a vosotros, porque les habían prohibido hablar en el nombre de Jesús y ellos dijeron ni hablar. Nosotros tenemos un mandamiento de parte de Dios que tenemos que hablar y no os vamos a obedecer a vosotros, no nos vamos a callar porque vosotros digáis que nos callemos. Vamos a hablar la palabra. Hay momentos en que si lo que dice el hombre es contrario a lo que dice Dios, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A Dios o al hombre? Tendré que obedecer a Dios. ¿Amén? Pero hemos puesto muchas veces el mandamiento humano antes que el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios está por encima. Hoy siguen los sacrificios humanos. ¿Qué os pensáis? ¿Que no hay sacrificios humanos? ¿Qué son los abortos sino sacrificios humanos? En aquella época entregaban a sus hijos al fuego, a Moloc. Los entregaban en ritos. Hoy no, hoy en abortos. Hay miles y millones de niños que son abortados en el vientre de su madre. Y el diablo sigue ahí recibiendo sacrificio del hombre. Hermanos, tenemos que arrebatar el reino, porque dice la palabra que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes. Y los valientes se meten en cosas que tú y yo no nos vamos a meter muchas veces. Era valiente, ¿eh? Josué era valiente. Era valiente a lo que Dios le había dicho. Date 7 vueltas. Ahora, habla con los que estaban en el ejército, con sus capitanes, con sus generales y con sus coroneles y con toda la tropa. Habla con ellos y dile, mira, este es el plan que tenemos. Tenía que confiar mucho los que tenía alrededor en Josué, de que esa era la voz de Dios. Tenía que confiar mucho, de que Dios había dicho dar 7 vueltas y a la 7ª vuelta hacer sonar las bocinas bien fuertes y los muros caerán. Y así fue como Dios dijo, y los muros cayeron. Pero es que Dios tenía un plan también, en silencio. ¿Sabéis por qué estaban vueltas en silencio? Para que no hubiera murmuración. Para que no estuvieran entre ellos, vaya locura que este de Josué. ¿Será posible este Josué? ¿En qué estará pensando? ¿Se habrá vuelto loco este Josué? ¿Tú te crees? Vueltas aquí, que llevamos ya 2 o 3 días dando vueltas aquí, con lo grande que es esta ciudad y las murallas tan altas. ¿Tú crees que esto es normal? En vez de estar ahí luchando y peleando e intentando... No, en silencio. En silencio, porque muchas veces las batallas se ganan en silencio. Hay muchas batallas que se ganan en silencio. Y dejar que Dios obre y que Dios haga la obra. Y muchas veces nos anticipamos a Dios y pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor que Dios muchas veces. No, Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Siempre tenemos que aprender a escuchar al Señor. Si no, las cosas nunca saldrán bien. A veces esperamos confirmaciones y la confirmación no llega. Y te haces viejo y te mueres y la confirmación no llegó. Porque si tú tienes un sentir en tu corazón, tú tienes que poner en marcha ese sentir de Dios. Porque el diablo para muchas veces a los hijos de Dios, los para. Y muchas cosas no se hacen porque tú crees que hay que esperar esa confirmación. Hermano, no a todo el mundo Dios le dio confirmaciones. Le dio confirmación a Gedeón, era un privilegiado.
Le dio confirmación también, quizás le habló a otras personas y a otros hombres de Dios. Pero muchas veces Dios no te da confirmación, sino que te pone un sentir en el corazón de hacer algo para Él. Y todo lo bueno, todo lo que pertenece al Señor, eso le pertenece a Él. El diablo nunca te va a poner un sentir de ve y predícale a aquella persona. El diablo nunca te va a poner un sentir de hacer algo para el reino de Dios. Nunca te va a poner un sentir, da esos 100 euros para la obra. Nunca te va a poner ese sentir. Eso es algo que tú tienes que empezar a practicar en la obediencia a Dios. No hablo del dinero, sino en lo que Dios te está diciendo para hacer. Coger el teléfono, coger y quizás hablarle a tu vecina, a tu vecino. Quizás ir a visitar a un enfermo. Dios tiene muchas formas y muchas maneras. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, verso 9. A partir del 9. Y tú, Salomón, hijo mío, y tú, Salomón, hijo mío, y tú, Manolo, y tú, Miguel, y tú, Jacinto, y tú, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, pon tu nombre ahí. Tienes que poner tu nombre en la escritura muchas veces. Y tú, Luis, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si tú lo buscares, lo hallarás. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Qué significa ánimo voluntario? No esperes el ánimo de los demás, no. Es tu ánimo, el ánimo tuyo. Tienes que tener un ánimo voluntarioso, un ánimo para hacer las cosas para el Señor, que te lleva a hacer su voluntad, que te lleva a moverte por Él, que te lleva a hacer las cosas por Él, que no te paras, sino que haces las cosas por Él. Tú tienes que estar tan agradecido al Señor por lo que Dios ha hecho en tu vida. Deberíamos de estar tan agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros, que deberíamos de hacer tantas cosas. Dice que había un preso que iba a ser condenado a morir en la horca. Y estaba el párroco, el cura detrás, le estaba diciendo pues todo lo que había del infierno y de la condenación eterna y de la muerte eterna y de las almas que iban a quemarse dentro de esas hogueras si no se convertían al Señor. Todo eso para que él se convirtiera al Señor. Y aquel que iba a la muerte dijo: si todo eso que estáis diciendo es verdad, yo estaría recorriendo, porque estaba en Inglaterra, recorriendo toda Inglaterra, aunque estuviera lleno de cristales, para decirle a la gente que se convirtiera, para que no fueran a ese lugar. Pero muchas veces nosotros no creemos, os lo digo de corazón, hermano, no creemos que hay un infierno, porque pasamos días y días y días y días y semanas que muchas veces buscamos la forma cómoda de predicar, en la fórmula, mira, la fórmula cómoda. Tú dime si no una forma cómoda, predicar a través de Facebook. Es comodísimo. No te arriesga para nada, no te avergüenza para nada. Tú dime si no es una forma cómoda predicar quizás por la radio, una forma cómoda de predicar. Hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, ve y habla a aquella persona que está sentada en aquel lugar, ay Dios mío, eso ya es más complicado, porque eso ya no somos muchas veces capaces de obedecer a Dios, porque eso nos avergüenza, eso nos pone en evidencia, eso rompe nuestro orgullo, eso rompe nuestra... ¿Qué rompe? Porque no estamos creyendo realmente que es la voz de Dios para que esa persona, y tú eres el instrumento, o yo soy el instrumento que Dios escoge para hacer eso. Decimos que tenemos llamado para predicar, que tenemos llamado para evangelizar, que tenemos llamado para hacer muchas cosas, pero nos damos cuenta que realmente el llamado todavía no está en nosotros. Hay que decir las verdades muchas veces. A mí no me tenía que empujar nadie para predicar el evangelio. ¿Sabéis por qué?
Porque ese llamado estaba en mi corazón, porque yo había visto a las almas en una visión perderse y caer a los infiernos. Y cogía yo mismo lo tratado y me iba a predicar a la gente, aunque no me siguiera nadie, nadie me seguía, pero yo iba y predicaba, y puerta a puerta predicaba, y me daba vergüenza, sí, porque no sabía lo que me iba a encontrar detrás de aquella puerta, pero llamaba a las puertas, y escuchaba la voz de Dios. Veis, háblale a aquella muchacha. Y me acercaba a aquella muchacha y le decía, me ha dicho el Señor que te hable, que Dios te ama. Y decir eso y ¡bum!, quebrantarse esa persona, llorar como una niña desesperada. Predicarle a alguien que quizás estaba en la calle sentada y decirle, mira, yo sé que el novio te ha dejado, pero Dios tiene algo mejor para ti. ¡Ah! ¿Y tú cómo sabes que mi novio me ha dejado? No lo sé, el Espíritu Santo me ha puesto la palabra en la boca. Porque cuando tú confías en el Señor, cuando tú crees en el Señor, Dios se obra porque le provocas, le provocas. Estábamos predicando aquí en el barrio de Júcar hace años, y había un grupo de jóvenes, estábamos predicando, era yo y otra persona más, una chica jovencita también que venía conmigo a predicar. Y había un grupo de jóvenes, me acerco a ellos, les digo, mira, hay un Dios que os ama, y empezaron a reírse. No os riáis porque Dios es real y tú lo puedes sentir ahora mismo. Sois muy valientes para hacer muchas cosas, pero no sois valientes para recibir al Señor. ¿Quién quiere recibir al Señor? Porque yo os aseguro que si recibís al Señor, vais a sentir la presencia de Dios. Y se quedan así. El grupo de jóvenes que había ahí, habían 7 o 8 jóvenes, se quedan así. Y levantan la mano, yo quiero recibir al Señor. Le pongo las manos y empiezo a orar por esa persona y le cambia la cara, le cambia el color, empieza a sentir la gloria de Dios. Y la gente que estaba alrededor, los jóvenes, los amigos, dice, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Pero ¿sabes por qué Dios hace lo que hace? Porque tú lo provocas. Porque tú lo provocas, porque estás creyendo que Dios te está respaldando. Porque si tú no crees que Dios te respalda, tú no haces nada. Pero cuando tú sabes que Dios te respalda, tú caminas hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te respalda, que Dios está contigo. Uno tiene que aprender de las circunstancias. Con ánimo voluntario, con ánimo voluntario. Tenemos que romper esquemas, tenemos que romper moldes, tenemos que romper muchas cosas que están en nuestra vida. Porque nos quedamos sedentarios. Yo digo sedentario, sedentarismo. Sedentarismo es buscar la comodidad, buscar la manera cómoda. Buscar la manera cómoda. Pero hermanos, no esperéis que el pastor lo haga todo. No esperéis que sea el pastor el que salga a la calle a predicar el evangelio. No esperéis que sea el pastor el que esté siempre haciendo y vaya adelante siempre haciendo todas las cosas. Se tiene que levantar gente con ánimo voluntario, gente con ganas, con anhelos, con deseos de hacer cosas para el Señor. Allí en tu barriada, allí en tu lugar, allí donde Dios te mande. La gente tiene que tener el sentir de obedecer a Dios y de servir a Dios de una forma o de otra. Porque Dios no le da dones a aquel que no los va a usar. ¿No entiende? Que Dios repartió conforme a la capacidad de cada uno. Y si tienes un corazón ancho para servir al Señor, Dios te va a llenar de dones. Dios te va a llenar de gracia y de gloria. Hermanos, que no estoy hablando solamente para vosotros. Hay mucha gente que está viendo a través de la televisión. Y este mensaje lo van a escuchar mucha gente también. Quiero que lo entendáis. Que yo no le predico quizás a los que están hoy aquí. No, a vosotros también estáis recibiendo la palabra. Pero hay mucha gente que va a recibir la palabra a través de la red. Mucha gente que está cómoda. Mucha gente que está esperando esta palabra para empezar a moverse. Para empezar a hacer algo para el Señor. Mucha gente que está ahí, Señor, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Muévete. No me preguntes qué hago. Muévete. Muévete. No me preguntes qué tienes que hacer, muévete. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. No le dio GPS, no le dio mapa, no le dio ningún plano. Dijo, simplemente deja la tierra donde estás, deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y salió. Hay que ser valiente. Lo dejó todo y salió. Salió y Dios le fue mostrando
Y Dios fue haciendo la obra en su vida. Jóvenes que se pierden. Niños, qué canción más preciosa, ¿verdad? De Marcos Vidal. Y es verdad, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Daniel? ¿Dónde están esos hombres que lo dieron todo por Jesús? Aquellos 3 valientes que no les importó perder su vida antes de doblar su rodilla delante de un ídolo. Hoy tiene mucho poder la carne sobre nosotros. Y Dios tiene que tener poder sobre nosotros. Hermanos, todos estamos faltos. Todos estamos faltos. No es que estemos ya perfectos, ni completos y perfeccionados. No, todos estamos faltos de emprender, de hacer cosas para el Señor, que realmente podamos provocar a Dios para que Dios pueda hacer cosas. Dios no hace mal porque no le provocamos. En la Segunda Guerra Mundial dice que se pusieron a orar para que no entraran los alemanes en Inglaterra y no invadieran Inglaterra. Y había generales que decían: le tenemos más miedo a esa gente que está orando que a los soldados. Porque Dios envía a sus ángeles, Dios envía a sus tropas, a sus guerreros. Cuando tú empiezas a orar y a clamar a Dios, Dios empieza a mover sus ejércitos. Pero cuando tú te quedas quieto, Él se queda quieto. Cuando tú te quedas quieto, Dios se queda quieto. Sus ángeles se quedan quietos, sus guerreros se quedan quietos. Pero cuando la iglesia se mueve y empieza a dar pasos de fe, los ángeles empiezan a dar pasos de fe. Porque Él no hace nada si primeramente nosotros no empezamos a emprender y a hacer cosas. Pero cuando nosotros emprendemos, los ángeles emprenden también. Pero cuando nosotros no hacemos nada, los ángeles se quedan quietos, están sentados, están con carnet de paro. Ay, Jesús, enséñanos. Si lo buscares, si tú lo buscares, lo hallarás. Si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Buscad a Dios y darle gloria por amor. Al buscar a Dios ejercitamos la fe. Cuando Él no es importante para nosotros, no le buscamos. Cuando algo no es importante para nosotros, no buscamos de Dios. No buscamos de Dios porque Dios realmente no es importante para nosotros. Y así es muchas veces, no es tan importante Dios para nosotros porque no buscamos de Dios. Vamos a ser sinceros con el Señor. No buscamos más de Dios porque Dios no es tan importante como decimos que es para nosotros. Simplemente Dios ocupa un lugar quizás en nuestra vida, pero no es lo más importante. Pero cuando Dios es importante para nosotros, nosotros le buscamos. Buscadme y viviréis. Yo no sabía que Eva iba a cantar esa canción. Buscadme y viviréis. Pero sin embargo, buscadme, dice el Señor. Si tú le buscares, ahí está. Primera de Crónicas 28:9. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Isaías 45:19, en la nueva traducción viviente dice, Isaías 45:19: yo proclamo firmes promesas en público. Él no susurra cosas en la oscuridad o en algún rincón escondido, no. Él proclama firmes promesas en público. Él levanta su compromiso delante de la gente y dice: no, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Yo proclamo firmes promesas en público. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Él no le diría al pueblo, no te diría ni a ti ni a mí, buscadme, si no fuera posible encontrarse con Él. Cuando nosotros le buscamos, le hallamos. Cuando tú no le buscas, ¿cómo le vas a encontrar? Buscarle es acudir a encontrarse con su palabra, acudir a esa cita
con la comunión de Dios, con la oración. Acudid a la obediencia a su palabra y hacer lo que Él nos pide. Eso es acudir, eso es buscarle. Eso es buscarle. Buscarle no solamente es estar en nuestra habitación orando. Porque cuando el Señor dice que lo busquemos en secreto, no significa necesariamente que sea una habitación. Significa en el secreto, en tu interior. Lo puedes buscar en cualquier sitio, en tu secreto. Donde tú ahí tienes un corazón que está buscando a Dios dentro de ti, lo amas. Qué bueno eres, Señor. Dios, el Señor, dice, yo el Señor solo digo la verdad. Eso dice ese versículo 45-19. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Esta es la Nueva Traducción Viviente, Isaías 45-19. Isaías 55-6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Llamadle en tanto que está cercano. Habrá un día en que ya será imposible. Ya será imposible. Pero mientras está cercano en nuestro corazón, mientras que sintamos realmente la necesidad de buscarle, hay que buscarle. Hay que buscar al Señor. Mira el libro de Cantares. Mira realmente el que ama cómo busca. Mira el que ama cómo anhela. Mira el que ama cómo desespera por Él. Cantares 3, verso 1 al 4 dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. ¿Sabes por qué no lo halló en el lecho? Porque no se halla al Señor durmiendo. En tu lecho, en tu mecedora, en tu silla, en tu comodidad, en tu dormitar, no se encuentra y no se halla el Señor. Dice el 2, me levantaré ahora. Ya empezaba a hacer algo útil, me levantaré ahora. Rodearé la ciudad. Y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Dice, lo busqué y no lo hallé. Y es que tampoco está ahí porque la gente no conoce a Dios. No está ahí el Señor tampoco. La gente no conoce de Dios. Me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Los guardas, los sacerdotes, los religiosos, la gente de autoridad. Y tampoco conocían al Señor. No sabemos nada. No sabemos nada. O sea que fíjate, este estaba buscando con desespero. Lo buscaba en su lecho, no lo encontró. Lo buscó rodeando la ciudad por todos sitios. No. Preguntó a aquellos que creían que conocían a Dios, tampoco conocían a Dios. Dice, apenas hube pasado de ellos un poco. Y es que tú tienes que pasar un poco de la religión. Tienes que pasar un poco de aquello que es lo natural, de aquello que parece que conoce. No, tienes que buscarlo con todo tu corazón. Dice, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Que a veces tenemos que pasar un poquito de lo natural, pasar un poquito de que quizás de lo que conocemos y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Llegará un día, y lo dice el Señor, que habrá hambre en la tierra, no de pan, sino de la palabra de Dios. Llegará un día en que la gente querrá la palabra y no la hallará. Querrá que alguien le hable, que alguien le traiga una palabra para que despierte su alma, y estarán tan dormidos. Porque cuando nosotros nos conformamos, pasa como con las articulaciones, cuando no las mueve, se quedan que ya no responden.
Y tú tienes que moverte, porque el hombre está hecho para tener movimiento. El hombre no está hecho para estar todo el día en una mecedora o todo el día sentado. Por eso hay gente que está todo el día sentado y tiene que apuntarse al gimnasio porque sus huesos se encarcoman. Pero en el Señor pasa igual, cuando nos pasamos la vida sedentarios y no buscamos a Dios. Llega un punto que ya no hay forma de buscar a Dios porque nos hemos acostumbrado, que ya no lo encontramos por ningún sitio. Ya pensamos que eso es lo normal de la vida cristiana. Ni la Biblia tocamos, ni cogemos las Escrituras, ni oramos. Buscamos mil excusas por tal de no coger y abrir la Escritura. Hermanos, decimos, es que no entiendo la palabra. Pero si no se trata de entender, porque es el Espíritu Santo el que tiene que traer el alimento a tu espíritu. Tú simplemente come, aliméntate y el Espíritu Santo traerá la sustancia a tu corazón. Porque el Espíritu Santo no puede obrar ni puede hacer nada si tú no buscas en su palabra, si tú no buscas de Dios en oración, si tú no buscas y no clamas. El Espíritu Santo no puede hacer nada por ti porque Él dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, si no tiene palabra, ¿qué quieres que te hable el Espíritu Santo? ¿De qué quieres que te hable? ¿De fútbol? ¿De qué quieres que te hable el Señor? ¿De Fórmula 1? ¿De qué quieres que te hable el Señor? Él tomará de lo mío, dice Jesús, tomará de mi palabra, yo soy el verbo, Él tomará mi palabra, os lo hará saber. Pero si tú no llenas tu vientre con la palabra de Dios, ¿cómo quieres que Dios te hable? Es imposible. Dios no puede hablar a alguien que no se interesa por Él. Tú imagínate que alguien querido te ignore, y te ignore, y te ignore. Llega un momento que esa persona la secas, el amor de esa persona se ha secado. ¿Por qué? Porque la has ignorado. Ignoras a esa persona. Y cuando tú ignoras lo que Dios te ha dado, y lo más precioso que Dios te ha dado es a Jesús, tu salvación. Buscad con temor la salvación de Jehová. Pero cuando tú pasas de todo lo precioso que Dios te ha dado, entonces te seca, te vuelves rutinario, sedentario. Y llega un momento que ni fuerzas tienes para buscar a Dios. Porque la oscuridad es más densa. Se hace más densa la oscuridad en tu vida. Y ya no buscas la luz de Dios. Ya no hay aceite en tu lámpara. Ya no hay luz. O una luz tan tenue que quizás se está apagando. Por eso hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque habrán días que ya será imposible. Por eso dice la palabra en el libro de Eclesiastés, que tenemos que buscar al Señor cuando somos jóvenes, porque llegará un día en que no habrán fuerza ya en nosotros para buscar a Dios. Cuando eres joven tienes que buscar a Dios, tienes que servir a Dios, tienes que pelearte. Ahora que todavía tienes piernas para andar, ahora que tienes boca para andar, que ahora todavía que puedes moverte, ahora que todavía puedes levantar tus manos, puedes cantar, puedes bendecir al Señor, porque llegará un día en que ya habrá tanta flaqueza en ti que ya será imposible que busques a Dios. Al final, como una llama que se apaga de una vela, se apaga la vida. Y nos encontramos un día en la presencia del Señor. Y allá dice que los libros serán abiertos. Hermanos, los libros serán abiertos y quizá habrá muy pocas cosas escritas en el libro de nosotros. Ojalá que hayan páginas. Dice que si escribiera el libro de todo lo que Jesús hizo, dice que no habría libro sobre la tierra para explicar y hacer las maravillas, las cosas. Eso dice el apóstol Juan. Pero nuestro libro quizás es muy pobre todavía. Ojalá que haya muchas cosas escritas en nuestro libro de la vida. Ojalá que haya muchas cosas escritas, porque hemos buscado, hemos arañado el cielo, hemos chillado y hemos gritado, hasta llorar y quebrantarnos y rompernos ahí en quebrantamiento buscando al Señor. Tenemos que aprender a amar al Señor con quebrantamiento, con lágrimas, con búsqueda, con llanto, porque Él no desecha a aquel que
que se quebranta delante de su presencia porque tiene anhelo y tiene hambre de buscarlo. ¿Cómo se va a negar al Señor a darte la petición de tu corazón cuando te ve orando y clamando de esa manera? ¿Cómo se va a negar al Señor cuando tú estás ahí echando mocos en el suelo? ¿Cómo se va a negar al Señor cuando tú estás ahí dándole golpes a lo que tienes delante porque estás desesperado por el Señor, porque quieres ver el milagro de Dios, porque quieres ver la solución de Dios para tu casa, para tu problema, para tu angustia? ¿Cómo se va a negar el Señor la petición de tu corazón? ¿Cómo te va a negar el Señor algo cuando tú estás ahí de esa manera, roto en tu corazón, en tu interior? Pero somos tan naturales que hasta vergüenza nos da quizás a veces levantar la voz. El Espíritu Santo intercede con gemido indecible. Gemido. Gigi Ávila hablaba de los gemidos. Él gemía delante del Señor. Gemía. Un hombre que pasaba por delante de los paralíticos y sin tocarle a los paralíticos se ponían en pie. Gemía. El gemir de tu corazón, como gime aquí dentro, se forma un gemir por el anhelo de querer tocar a Dios, porque tu espíritu quiere tocar a Dios, tu espíritu anhela tocar a Dios, tu espíritu ama a Dios, tu carne no, pero tu espíritu desea, anhela, desea ser revestido por ese cuerpo sobrenatural. Ay, Jesús. Primera de Crónicas 28, verso 10 dice, estábamos en Primera de Crónicas, acordaros que empecemos por Primera de Crónicas, primera o segunda, Primera de Crónicas, dice el 10, mira pues ahora, Luis, Manolo, José Manuel, Carmen, Monse, los que estamos aquí, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. ¿Qué significa esto? A Salomón le dijo que iba a construirle un templo. Sí, el templo que construyó Salomón era un templo de piedra, pero el templo que el Espíritu Santo quiere construir dentro de nosotros es un templo no hecho de piedra ni de carne, es un templo que tiene que ser transformado en tu interior, donde tenemos que edificar en nuestro corazón un templo magnífico al Señor. Si el templo de piedra era magnífico, ¿cómo es que el templo del Espíritu Santo, donde habita muchas veces el Señor en nosotros, está lleno de idolatría y de escorpiones, de suciedad y de inmundicia? ¿Tú crees que Dios puede habitar en un templo lleno de inmundicia? Dios no puede habitar en un templo lleno de idolatría y lleno de inmundicia. El templo que le quiero edificar al Señor, decía David, tiene que ser algo magnífico. Y Salomón se esforzó en edificarle lo mejor. No había templo más precioso en aquella época, donde revistió las paredes de madera, luego las cubrió de oro por todos sitios. Era algo tremendo, precioso. La gente venía de afuera para ver ese templo. Era la construcción más maravillosa que te puedes imaginar. ¿Y tú crees que el templo que tú y yo le vamos a construir al Señor es un templo? ¿Qué templo le estamos construyendo al Señor? Pero el templo se construye y se edifica por medio de la oración, por medio de la búsqueda, por medio de la santidad, por medio de estar buscando en la presencia del Señor. Y si ensanchamos nuestro interior con lágrimas y lo limpiamos. Tú pues esfuérzate, hijo mío. Tú pues esfuérzate. Mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y haz esa casa magnífica para el Señor. Ay, Jesús. De modo que toma esto en serio, le dice el 10. Esto es en la versión Nueva
traducción viviente. De modo que toma esto en serio. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. El Señor nos ha escogido para construirle un templo y tenemos que hacer que ese templo sea el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Porque todo lo que estamos construyendo es espiritual. Nosotros no construimos en la carne, Dios no se mueve en la carne, Dios no habita en templo hecho de piedra, ni habita en nuestra carne, Dios habita en nuestro espíritu. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí hay un testimonio tremendo, donde ese templo tiene que construirse bien. Dios viene ahora a nuestra vida, ahora somos nosotros los que tenemos que construir el templo del Espíritu Santo. Y ese templo tiene que haber, os voy a decir 3 cosas que tiene que haber en el templo. 3 de las muchas que tiene que haber. Lo primero que tiene que haber en el templo es limpieza. Y la limpieza es símbolo de santidad. Y la santidad es tipo de madurez. Nadie que no haya madurado en el Señor puede limpiar su corazón. Pero cuando uno es maduro en el Señor, uno sabe que eso es importantísimo, porque sin santidad nadie verá al Señor. El símbolo de la santidad es la madurez, porque solo la gente que ha madurado es capaz de preocuparse por conservar su casa limpia. Solo la gente que ha madurado, la gente que se ha preocupado por el Señor, que ama al Señor. Es imposible. Si tú no amas al Señor, tú no vas a amar la limpieza. Si tú no amas al Señor, tú no vas a amar la santidad. Si tú no amas al Señor, la santidad para ti queda como algo secundario. Pero cuando uno ama al Señor, uno se santifica, uno busca el que ese lugar que sea un lugar limpio donde Dios pueda habitar y donde Dios te pueda hablar. Tú meterías a un rey o a un ministro o a alguien importante en una casa llena de basura por todos sitios, aunque sea muy pobre, pero que sea limpia. Aunque sea una casa pobre, aunque sean 2 o 3 habitaciones, pero que sea limpia. Las paredes que estén, si no tienes pintura, las emblanqueces con cal y la barres, le quitas todo y la adecuas para que esa persona se sienta a gusto. Pero Dios muchas veces cuando entra en nuestro interior y ve en nuestro interior, a veces tiene que retroceder. No porque le dé vergüenza entrar, no, sino porque hay tanta suciedad dentro que no aguanta. Él no puede habitar donde hay basura. Dios no puede habitar en la inmundicia. Dios no puede habitar en la inmundicia. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento llevaban aquí una placa de oro donde ponía santidad a Jehová, recordándole a todo el mundo que lo primero que había que tener es santidad en el corazón, santidad en nuestra forma de ser, de andar, de hablar, santidad. Hoy no se habla de santidad, hoy no se habla de apartarnos para el Señor, hoy no se habla de limpieza, hoy no se habla de estas cosas. Hoy todo esto se deja como algo secundario y así su presencia no puede moverse en nosotros, el Espíritu Santo no puede hablarte. Simplemente gente que motiva al pueblo. ¿Motivarlos a qué? ¿A qué te están motivando? ¿A irte al infierno? ¿Te están motivando a qué? ¿A qué te motivan? ¿A que seas mejor persona? Hermano, hay gente en el mundo que deja el tabaco y deja las drogas y deja el alcohol y lo deja todo. Hay gente que son mucho mejores en la carne que tú y que yo, y que se cogen y se apuntan quizás a una ONG y están cuidando a enfermos, están entrando en casa de los abuelos, lo están cambiando voluntariamente, voluntarios que están con las ancianas, que las sacan a pasear Pero no estamos hablando de la carne, porque las obras de la carne para el Señor no le satisfacen, aunque debemos de hacerlas, por supuesto.
Pero lo que satisface al Señor es que tú tengas un corazón limpio, que le busque y que le obedezca y que le ame. Santidad a Jehová, ponían esa placa. Dios no puede habitar en la inmundicia, en la suciedad de nuestra mente y corazón. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, y es la primera condición para recibir al Rey de Gloria. Es la primera condición. Otra condición que yo veo en el templo de Salomón era la amplitud que había. Era amplio. Ese templo era grande, amplio. Un lugar amplio donde se pueda ejercitar tu fe, donde puedas albergar sueños. El egoísmo, ¿sabes? Es un lugar cerrado a los demás. El yo te estrecha en tus pensamientos, te reduce como creyente y te impide ver la riqueza y la gracia de Dios. Pero cuando tú eres una persona que ha ensanchado el corazón, tú puedes dejar de pensar en ti mismo. Las personas egoístas tienen el corazón estrecho porque solamente piensan en ellos. Pero cuando tú piensas en los demás, tu corazón se ensancha. Entonces, Dios puede habitar en grandeza dentro de ti. Por eso dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Y no hablo de dinero, sino dador en servicio, dador en tu forma, en tu expresión, en tu manera, en tu forma de darte a los demás. Dios ama al que se da. Por eso dice, no será así entre vosotros. Le dijo a los discípulos, no será así entre vosotros, sino que el más grande será servidor de su hermano. El mayor será el que más sirva. Amplitud de corazón. Pídeme, dice el Señor, pídeme, dice el Salmo 2, pídeme, pídeme, y te daré por herencia a las naciones. Pídeme. Fíjate si el Señor quiere darte cosas grandes. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios ama al dador, al que le sirve desinteresadamente. Y otra cosa que yo veo, fíjate, Primera de Reyes 6:7 dice, las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo. Las piedras no se formaron allí mismo, sino que cuando tú formas el templo, lo formas en el secreto, en la intimidad, en la búsqueda. Cuando tú buscas al Señor en el secreto, sin hacer mucho ruido, porque Dios dice que lo que tú hagas en tu secreto, Él lo va a recompensar en público. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en Primera de Corintios 3:16 dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, Dios mora en nosotros y nos ha escogido para levantar un templo para el Espíritu Santo, donde no puede haber corrupción. Un templo, el templo del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad?, cuando leemos el templo de Salomón. Qué bonito cuando leemos que el lugar santísimo estaba recubierto de oro por todos sitios. Qué bonito cuando leemos que los vasos eran de oro, que las cucharas eran de oro, cada instrumento, todo lo que había puesto, el pan de la proposición, las cortinas, el techo que era de cedro, dando a entender la eternidad de Dios, el suelo que era de ciprés. Todo tiene un significado en el templo de Salomón para nuestras vidas espirituales. Todo tiene un significado. La riqueza tan grande que había en ese lugar, para que nos demos cuenta de las profundidades y la riqueza tan grande que Dios ha puesto en nuestro corazón, en su gracia, en su amor, en su sabiduría. Por eso Pablo, cuando tú lees el capítulo 1 de Efesios, ahí te estás dando a entender esa sabiduría y esa riqueza de su gracia que en nuestro corazón, que quizás él las comparaba con el templo de Salomón. Claro, la gente lo coge en la carne y levanta templos pomposos y se gasta millones y millones y millones y millones en cosas que van a ser rotas. Jesús le dijo, ¿veis ese templo? Que en 40 años fue levantado, en 3 días lo derribaré. Pero hablaba del templo del Espíritu Santo. Él quería levantar otro templo,
Los hombres levantan templos de piedra, y qué bonitos son, ¿verdad? Y qué bonitos, y se gastan millones y millones y millones, millones. Y sin embargo los templos que hay dentro de las iglesias están llenos de corrupción. ¿De qué sirve todo tan precioso y todo tan bonito? Y nosotros que estamos y que debemos ser y que somos el templo real del Espíritu Santo esté en corrupción, en inmundicia y lleno de vergüenza para el Señor. Somos hipócritas si primeramente no cambiamos nuestro lugar de encuentro con el Señor. Señor, te voy a preparar en el mejor lugar. Padre, gracias esta tarde, Señor. Yo quiero prepararte, Señor, en el mejor lugar, Padre. Quizás no lo consiga, Señor, quizás todavía me falte mucho, Señor. Pero quiero dejar atrás, Señor, todo aquello que estorba. Quiero dejar, Señor, todo aquello que me está estorbando para darte lo mejor de mi corazón, Señor. Señor, tú no has mirado ni oro, ni has mirado plata, ni has mirado, Señor, porque no se trata de...